vieron un video de un médico, creo que en Brasil, ¿no? En el Parlamento de Brasil, diciendo las verdades de la medicina castrista. Bueno, era Carlos. El mismo motivo. A ver, así que Carlos va a hacer una areopagolosa. Buenas tardes a todos. Hace pocos días Ofelia me llama a la casa y me dice que iba a dar una presentación donde se iba a hablar de Osvaldo y de Harold, y me pedía a mí que hablara de Osvaldo, cosa que no es fácil. Tratar de abarcar la obra de Osvaldo en pocos minutos es muy difícil, y el temor a omitir algunas facetas de su obra y de su vida me preocupa mucho. Pero bueno, ahí vamos. Y la primera pregunta que nos podemos hacer: ¿quién era Osvaldo Payá? ¿Quién fue Osvaldo Payá Sardiña? Y me recuerdo de él y lo veo. Era un cubano de a pie, sencillo, a veces de bicicleta, que muchas veces, que luchó incansablemente por el bien de los cubanos, que creía firmemente en sus ideas religiosas y políticas, y que es, todavía después de muerto, una espina atravesada en la garganta de los Castro. Osvaldo fue el quinto hijo de una prole de 7 hermanos. Nació, para ser más atravesado, un 29 de febrero de 1952, y creció en una familia integrada, muy integrada a la Iglesia Católica. Su formación política comienza muy joven, en el seno familiar y en la comunidad cristiana de la parroquia del Cerro, forjando un carácter fuerte, solidario y defensor de los derechos inalienables de los hombres. Desde muy joven, sus ideas políticas se manifestaron públicamente. Ya en la secundaria básica, él se expresa abiertamente en contra de la invasión soviética en Checoslovaquia, por lo que es prácticamente castigado a trabajo forzado y lo envían al servicio militar obligatorio a la Isla de la Juventud, Isla de Pino, a hacer trabajo forzado. Este periodo de él en el servicio militar lo ayudó a reforzar sus ideas políticas y sociales. Allí en Isla de Pino él ayudó en una parroquia que estaba cerrada, que se la dieron a él para que catequizara allí. Se negó a cuidar presos comunes, por lo que fue enviado a Camagüey en la zafra de los 10 millones. Así las cosas, termina este servicio militar y comienza a estudiar física, licenciatura en física. No le permiten terminar la licenciatura en física y tiene que estudiar física por el pedagógico, y se hace profesor de física y empieza a dar clases como profesor en el Instituto del Cerro, en el preuniversitario. Estando trabajando en el instituto, él comienza a estudiar ingeniería electrónica, se forma como ingeniero electrónico y después continúa trabajando en electromedicina en el Vedado, en La Habana. Yo tengo una anécdota que quisiera decirle, la voy a decir al final, pero la voy a decir ahora. La directora de la
escuela le fue a impresionar una clase, la voy a decir al final porque me voy a romper. Disculpen. Sus ideas políticas están grandemente influenciadas por la doctrina social cristiana. A mediados de la década de los 80, la década de los 80 fue prodigiosa para Osvaldo. Un grupo de laicos de la parroquia del Cerro crean un grupo de reflexión sobre la realidad cubana en aquel momento, que llamaron la Peña Cristiana del Pensamiento Cubano. En 1983 es convocado por el obispo de La Habana, Jaime Ortega, a trabajar en la preparación del Encuentro Nacional Eclesial Cristiano, la ENEC, cubano, perdón. Fue elegido por los laicos de La Habana como delegado de este evento, donde trató de presentar la ponencia llamada Fe y Justicia, que no gustó el arzobispo de ella y no le permitió leer la ponencia en el ENEC. La jerarquía eclesial comienza a no gustar de las ideas de Osvaldo. Esas ideas que hablan de justicia, libertad y respeto mutuo, que defienden las personas por sobre todas las cosas y contradicen lo que plantea la dictadura de los Castro. En 1986 hace una de las mayores obras de su vida, que es crear una familia. Se casa con Ofelia y tiene 3 bellos hijos, que ahí los vemos todos muy felices. El 8 de septiembre de 1988 funda, junto con otros cubanos, el Movimiento Cristiano de Liberación. Este movimiento incluye dedicados y valientes cubanos, creyentes y no creyentes, que se identifican con la propuesta del Movimiento Cristiano de Liberación, que persigue un cambio pacífico, democrático y de respeto a la dignidad humana. El Movimiento Cristiano de Liberación es una organización no confesional, pero sus principios se basan en la doctrina social de la Iglesia y el mensaje liberador del Evangelio. Trató de unir el espectro opositor dentro y fuera de Cuba, objetivo que logró con éxitos parciales, pero él nunca se desanimó y continuó con estos objetivos. Publicó y dio a conocer de mano en mano en Cuba y publicando en el exterior, porque en Cuba era imposible publicarlo, documentos y propuestas liberadoras que involucran a la ciudadanía, y la más emblemática de esta es el Proyecto Varela. También, además del Proyecto Varela, estaba el programa Todos Cubanos, el Camino del Pueblo, Hoja de Ruta, Proyecto de Ley de Amnistía, el Proyecto Heredia y un documento que se llamó Plebiscito Ahora. El Proyecto Varela es una demanda ciudadana en la que se reclama un referéndum. Esa fue una época de la vida de Osvaldo donde él hizo el programa transitorio, su casa fue atacada y vean cómo quedó la fachada de la casa. El Proyecto Varela es una demanda ciudadana en la que se reclaman en un referendo los derechos fundamentales, apoyado por muchos cubanos. Ese es parte del legado de Osvaldo, unir voluntades. Tanto es así que, a pesar de la represión, se han entregado más de 35.000 firmas en apoyo a este referéndum, que obligó al régimen cubano a cambiar artículos en su constitución de manera urgente. Pero este proyecto, como todos sabemos, era subversivo y pedía cosas demasiado extrañas al régimen, todas basadas en los derechos de los hombres, derechos a la libre expresión y asociación, amnistía para los presos políticos, derechos a formar empresas y una nueva ley electoral. Posteriormente a la gran represión desatada por la presentación de este proyecto,
en marzo del 2003, Osvaldo se quedó prácticamente aislado dentro de Cuba, con todos los principales líderes del movimiento Cristiano Liberación y los líderes que apoyaron el proyecto Varela en todo el país en prisión. Poco después, Osvaldo volvió a la carga, ya que el pueblo quería cambios y lo había manifestado con la firma del proyecto Varela, y así lo habían expresado. Convocó al diálogo nacional, en el que participaron miles de cubanos que vivían dentro y fuera de Cuba, dando opiniones sobre la realidad que vivimos y los cambios deseados para nuestra sociedad. Fruto de este diálogo nace el programa Todos Cubanos, una alternativa pacífica para lograr los cambios que Cuba quiere y necesita. Este programa proponía un cambio sin ruptura institucional, preservando todos los derechos en un ambiente de libertad, respeto mutuo, solidaridad y la participación de todos los ciudadanos. El camino del pueblo y la hoja de ruta para el cambio son propuestas hechas a los ciudadanos que sintetizan de forma concreta los pasos necesarios para iniciar la transición a un sistema democrático. El 17 de enero del 2011, a nombre del Movimiento Cristiano Liberación, publica un documento llamado Plebiscito Ahora. Es una demanda al gobierno cubano para que el pueblo se exprese libremente libre y soberanamente. Aprueba o rechace la siguiente pregunta: que se convoquen elecciones libres y democráticas sobre la base de una ley electoral y un ambiente que permita que todos los cubanos tengan derecho a ser nominados y elegidos democráticamente, ejerciendo la libertad de expresión y de prensa y organizándose libremente en partidos políticos y organizaciones sociales con total pluralidad. Responder sí o no. Así decía Osvaldo: que nadie hable por los cubanos, pregúntenle en un plebiscito. El día 22 se cumplen 5 años del asesinato de Osvaldo junto a Harold Cepeda. Los mataron por ser libres, por no temer al régimen, por trabajar arduamente por la libertad de los cubanos. Pensaban que con su desaparición física acabarían con sus ideas. Se equivocaron. Ellos están aquí con sus ideas y su legado, y me parece que lo estoy escuchando decir: hay que promover la participación ciudadana para que los cubanos demanden sus derechos políticos, porque los cubanos tenemos derecho a los derechos. Muchas gracias a todos y me disculpan si no dije todo lo que tenía que decir. La directora de la escuela fue a impresionarnos a la clase, y Osvaldo era cuarto. Él no pasaba lista ni nada de eso. Entonces una alumna cogió la lista y se fue para frente y pasó la lista delante de la directora para que viera que allí se pasaba la lista. Al terminar la clase, la directora se siente con Osvaldo. Dice: ven acá, esa lista tú no la pasas, ella lo hizo porque te respetan y te quieren y todos te respetan y te quieren. Tú sabes cómo soy yo. Todos cubanos, todos hermanos, ahora la libertad. Muchas gracias, Carlos, por ese testimonio tan emotivo y tan personal. Ofelia Acevedo.